Imagina por un momento que tienes algo urgente que decir, algo que podría cambiar tu vida para siempre. Lo sientes quemando en tu pecho, latiendo con fuerza en tu garganta, pero cuando abres la boca, no sale ningún sonido. No es que no quieras hablar, es que no puedes. Así comienza la historia de Zacarías, un hombre justo, recto, conocido por su sabiduría y por su silencio. Pero su silencio no era un acto de humildad ni de recogimiento. Era un castigo, un misterio, un mensaje oculto. ¿Por qué Zacarías quedó mudo? ¿Qué fue lo que ocurrió aquel día en el templo? Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia para aquellos que dudan, justo en el momento en que la verdad golpea a su puerta. Quédate, porque cuando descubras lo que Zacarías no se atrevió a decir, no volverás a ver el silencio de la misma manera. El humo del incienso ascendía en espirales lentas, llenando el aire con una fragancia densa, casi sobrenatural. La luz dorada del candelabro se reflejaba en los objetos sagrados, y el silencio era tan profundo que Zacarías podía oír su propio corazón retumbando como un tambor dentro del pecho. Se arrodilló. Murmuró oraciones aprendidas desde la infancia, pero mientras las palabras salían de su boca, una presencia lo envolvió. No era una brisa, no era un sonido, era algo. Entonces lo vio. Junto al altar del incienso, de pie como si siempre hubiera estado allí, apareció un ser que no era humano. Su resplandor no hería la vista, pero congelaba la sangre. No se movía, no hablaba al principio, solo lo miraba. Un mensajero del cielo. Zacarías retrocedió y por un instante pensó que moriría. Nadie entra al lugar santo con ligereza. Nadie sobrevive a la presencia divina si no está limpio. ¿Había cometido alguna falta? ¿Era ese su final? Pero la figura habló. Su voz era como un eco entre montañas. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. El mundo pareció detenerse. Su oración, la de años atrás, la que ya había dejado de hacer porque parecía demasiado tarde. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Zacarías apenas podía creerlo. Su mente se debatía entre el asombro y la duda. ¿Juan? ¿Un hijo a su edad? ¿Y este ser era acaso un ángel? El ángel continuó. Será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Hará volver muchos corazones a Dios y preparará el camino del Señor. Zacarías tragó saliva. La profecía era clara. Este no sería un niño común. Era un heraldo, un anunciador de algo mayor. Pero incluso frente a esa revelación, su corazón humano titubeó. ¿Cómo sabré que esto será así?, se atrevió a preguntar. Ya soy viejo, y mi esposa también. El silencio que siguió fue espeso como la noche. Entonces el ángel se irguió más aún. Su voz ya no era suave, era fuego envuelto en palabras. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Pero por cuanto no creíste mis palabras, quedarás mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto se cumpla. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, la voz de Zacarías se apagó. Afuera, el pueblo esperaba. Y cuando finalmente salió, todos vieron su rostro trastornado. Movía los labios, gesticulaba, pero no podía emitir palabra. Supieron entonces que había visto algo sobrenatural. Pero lo que nadie sabía aún era que ese niño, que aún no había sido concebido, sería el primero en reconocer al Mesías, el que gritaría desde el desierto: «Preparad el camino del Señor». Ese silencio fue más que la ausencia de sonido, fue un eco del cielo, un juicio que se clavó en su alma.
Zacarías. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Intentó hablar, pero su voz no salía. Trató de explicar, de gritar, de orar en voz alta, pero solo su respiración agitada rompía el aire. Salió del lugar santo tambaleándose, con los ojos aún nublados por la luz celestial. La multitud que aguardaba afuera lo rodeó, ansiosa. Algunos preguntaban si todo estaba bien. Otros querían saber qué había visto. Pero Zacarías solo alzaba las manos, señalaba al cielo, se golpeaba el pecho y movía los labios, sin emitir un solo sonido. Un murmullo recorrió el patio del templo. Ha tenido una visión. Dios se le ha aparecido. Pero lo que nadie sabía aún era que en ese instante el cielo acababa de comenzar su movimiento más audaz en siglos, porque mientras Zacarías callaba, el plan eterno de redención ya estaba en marcha. ¿Dapo? Esa tarde regresó a casa. Elizabeth lo vio llegar con el rostro pálido y una mirada que parecía haber visto al Eterno mismo. Intentó preguntarle qué ocurría, pero solo recibió gestos, notas escritas apresuradas, lágrimas contenidas y una extraña reverencia en sus ojos. Los días pasaron y el silencio persistía, pero algo más comenzó a cambiar. Elizabeth empezó a sentirse diferente, un cansancio inusual, mareos, una luz nueva en sus ojos que ella no entendía. Hasta que, una mañana, lo supo. Estaba embarazada. No podía explicarlo con lógica ni con medicina, pero dentro de ella algo se movía, una vida, una promesa. Su vientre, que por años había sido símbolo de burla y dolor, ahora latía con esperanza. Y Elizabeth se escondió, no por miedo, sino porque algo sagrado había comenzado en su interior. 5 meses estuvo en silencio, contemplando lo imposible. Esto ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Pero el milagro de Zacarías y Elizabeth era solo el principio. En otro lugar, no muy lejos, una joven virgen también estaba por recibir una visita celestial. 5 meses habían pasado desde aquel día en el templo. 5 meses de silencio en la casa de Zacarías. 5 meses de espera, de asombro y de transformación. Elizabeth, ahora con el vientre ya evidente, caminaba por su hogar como quien porta un secreto entre el cielo y la tierra. La vida que crecía dentro de ella no era común. Lo sabía, lo sentía. A veces, en la quietud del amanecer, sentía algo más que movimientos. Sentía que su hijo sabía. Y entonces, en el 6º mes, algo inesperado ocurrió. Una visitante llegó desde Galilea. Su acento era del norte. Era joven, mucho más joven que Elizabeth, y sus ojos reflejaban algo que no era de este mundo. Paz y fuego. Se llamaba María. Elizabeth apenas la vio entrar y algo poderoso sucedió. La criatura en su vientre, ese hijo prometido, Juan, saltó con fuerza. No fue un movimiento normal, fue un estremecimiento del alma, como si el niño
reconociera una presencia superior, como si adorara desde el vientre, como si el Espíritu lo encendiera por dentro. En ese momento, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y sin contenerse, alzó la voz con una certeza que no venía de sí misma. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde me viene esto, que la madre de mi Señor venga a mí? María, la joven Virgen de Nazaret, sonrió. No hacía falta explicar nada. Ambas sabían. Ambas eran parte de un plan divino más antiguo que las estrellas. Durante 3 meses, María permaneció con Elizabeth. Las dos mujeres, unidas por lo imposible, compartían oraciones, miradas profundas y silencios sagrados. 2 vientres que contenían a 2 llamados, el profeta y el Redentor. Zacarías observaba todo. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Mudo aún, pero comprendiendo más que nunca. Él no podía hablar, pero podía ver. Y cada día, al ver a su esposa y a la joven María compartir risas y revelaciones, sabía que el tiempo se acercaba. El día llegó. Entre lágrimas y cánticos, Elizabeth dio a luz a su hijo. Los vecinos celebraron. Los parientes se maravillaron. Todos decían: «El Señor ha tenido gran misericordia de ella». Pero cuando quisieron ponerle el nombre de su padre, Zacarías, Elizabeth dijo con firmeza: «No, se llamará Juan». Nadie entendía. Nadie en su familia tenía ese nombre. Entonces todos miraron a Zacarías. Le dieron una tablilla. Él la tomó con manos temblorosas y escribió: «Juan es su nombre». Y en ese mismo instante su boca se abrió, su lengua se soltó. Y Zacarías habló, pero no con palabras comunes, no con frases de padre orgulloso. Habló lleno del Espíritu de Dios. Habló con fuego celestial. Profetizó: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Y en medio de todos los presentes, mientras los murmullos se esparcían por Judea, mientras el eco de su cántico aún flotaba en el aire, un niño recién nacido lloraba en brazos de su madre. No era un llanto común. Era el anuncio de que el tiempo de preparación había comenzado, porque aquel niño crecería, y cuando su voz se oyera en el desierto, anunciaría lo que el cielo llevaba siglos esperando decir: «Preparad el camino del Señor». Años más tarde, la casa de Zacarías y Elizabeth ya no estaba llena de voces. El silencio había vuelto, pero no como castigo, sino como legado, porque Juan, su hijo, el niño de la promesa, no creció como los demás. Desde muy pequeño había algo distinto en él. No se interesaba por los juegos de otros niños ni por las fiestas del pueblo. Su mirada era intensa, su silencio profundo, y cuando hablaba decía cosas que nadie le había enseñado. A menudo se le veía caminar solo hacia las colinas. Otros niños huían de la soledad. Él la buscaba. Elizabeth lo observaba desde la puerta con el corazón lleno de preguntas y de fe. Sabía que su hijo no era suyo del todo. Lo llevaba en el alma como se lleva una antorcha, con honor, pero también con temor. Zacarías, ya mayor, escribía en pergaminos lo que había vivido. Sabía que el cielo no había terminado de hablar. Sabía que Juan tenía un llamado y que ese llamado lo alejaría de ellos. Y así fue. Cuando aún era joven, Juan partió al desierto, no por castigo ni por huida. Fue el Espíritu quien lo condujo allí, a un lugar donde el cielo se abre sin interrupciones y donde el alma
aprende a escuchar sin distracciones. En el desierto, Juan fue formado. Vivía entre rocas y espinos. Vestía pieles de camello. Comía lo que encontraba, langostas, miel silvestre. Pero su alimento verdadero venía de lo alto. No tenía maestros visibles, pero conocía las Escrituras como si hubiera nacido con ellas tatuadas en el alma. Pasaban los años, y Judea apenas recordaba su nombre. Para muchos era solo un loco entre arenas, un ermitaño más, una sombra en el horizonte, hasta que un día el silencio se rompió. Una voz comenzó a escucharse, fuerte, innegable, como trueno sobre piedra. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Multitudes comenzaron a buscarlo, hombres, mujeres, soldados, fariseos, publicanos. Todos se dirigían al Jordán, a un solo hombre cubierto de polvo, cuya mirada quemaba más que el sol del mediodía. Pero Juan no buscaba seguidores, no pedía ofrendas, no aceptaba elogios. Él tenía una misión, y su mensaje no era suave, era afilado, incomodaba, despertaba. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El que viene tras mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Y entonces, en medio de una multitud, mientras bautizaba en el río, lo vio, un hombre, silencioso, de rostro humilde, de ojos profundos como el cielo. Se acercaba entre la multitud como uno más, pero Juan lo reconoció de inmediato y tembló. «Tú vienes a mí, y yo soy el que debo bautizarte». Pero el hombre, Jesús, le respondió con calma: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan asintió, con manos temblorosas, y al sumergirlo en el agua, el cielo se abrió, y una voz, clara, poderosa, celestial, se oyó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu descendió como paloma. La multitud guardó silencio, y Juan supo que su tiempo de preparar el camino estaba por concluir, porque el Cordero de Dios ya estaba entre ellos. Juan seguía predicando en el Jordán. No se había hecho a un lado, aunque ya sabía que el que venía tras él había comenzado su ministerio. Su voz todavía resonaba en los valles, pero su mirada, cada vez más, se dirigía al horizonte. Sabía que su tiempo se acortaba, y fue entonces cuando alzó su voz, no contra el pueblo, sino contra el poder. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, había tomado como esposa a Herodías, la mujer de su propio hermano, un acto que violaba la ley, la honra y desafiaba al mismo Dios de Israel. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero Juan sí. «No te es lícito tenerla». Herodes, al principio, no supo qué hacer. Admiraba a Juan, lo temía incluso. Sabía que no era un hombre cualquiera, sino un profeta, y el pueblo lo reconocía como tal. Arrestarlo podría provocar una revuelta, pero dejarlo libre era peligroso para su corona. Herodías, sin embargo, no temía, lo odiaba, porque Juan había expuesto su pecado delante de todos, y donde hay pecado sin arrepentimiento, hay venganza. Así que una noche Juan fue arrestado, llevado a la prisión de Maqueronte, una fortaleza en lo alto del desierto, rodeada de piedras y ecos. Allí, entre muros fríos y cadenas invisibles, el profeta del desierto quedó solo con sus pensamientos. El tiempo pasó, y el silencio de la prisión comenzó a retumbar en el alma de Juan. Había visto al Mesías, había oído la voz del cielo, pero ahora estaba encerrado, y el reino prometido aún no se manifestaba como él lo esperaba. Las dudas, como sombras al caer la tarde, comenzaron a rozarle el corazón, y entonces envió un mensaje. Llamó a 2 de sus discípulos y les dijo: «Vayan a él y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?».
Era la pregunta de un corazón humano, de un profeta que, aunque lleno del Espíritu, también tenía carne, también sentía la carga del tiempo y de la espera. Cuando los discípulos de Juan llegaron a Jesús, le repitieron la pregunta. Jesús no respondió de inmediato con palabras. Sanó a ciegos, limpió a leprosos, devolvió la vida, predicó a los pobres y luego, mirándolos a los ojos, dijo: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. No fue un sí rotundo, fue algo más poderoso, una señal viva, una manera de decir: todo lo que los profetas anunciaron ya está ocurriendo, el reino ya está entre ustedes. Tiempo después, en una noche de celebración y engaño, Herodes ofreció un banquete. El vino corrió, la música llenó el aire, y Salomé, hija de Herodías, bailó delante de todos. Herodes, embriagado por el espectáculo y por el orgullo, cometió un error irreversible. Pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino. La joven corrió a su madre. Herodías, con una sonrisa fría como el acero, respondió: pide la cabeza de Juan el Bautista. Y así fue, el profeta del desierto, la voz que clamó en medio de la soledad, el heraldo del Mesías, fue silenciado por la espada, pero aunque su cuerpo fue enterrado, su mensaje no murió, porque cada palabra suya era eco del cielo, y el que vino tras él, Jesús, continuaría la obra. El reino no se detuvo, se encendió con más fuerza, y el nombre de Juan quedó sellado para siempre como el mayor entre los nacidos de mujer. ¿Y tú? ¿Qué harías si un ángel te hablara hoy? ¿Lo creerías? ¿O pedirías una prueba? Recuerda, el silencio de Zacarías fue un castigo, pero también fue un regalo, un tiempo para aprender que, a veces, lo más poderoso no es lo que decimos, sino lo que decidimos creer. No olvides dejar tu comentario. ¿Has tenido momentos donde tu fe fue puesta a prueba como la de Zacarías? Suscríbete para más historias que tocan el alma. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también sentiste que esta historia no podía quedarse sin ser contada.